Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 126. El cuerpo de Kim Soleum corrió por los laberínticos y caóticos pasillos del estudio. Bam bam boom. El estrecho espacio interior tembló con un rugido ensordecedor. Sin embargo, Lee Jaeon lo atravesó a una velocidad imposible una vez más. Incluso el dueño original del cuerpo, observando desde la perspectiva de una cámara de seguridad, contuvo el aliento, sus manos sudando por la pura velocidad y audacia de los movimientos. Y muy pronto. La puerta. Aparecieron un par de puertas dobles, marcadas con un letrero. Filmando en progreso. Sin dudarlo, Lee Jaeon rompió la cerradura y entró. Van. Más allá de las puertas. Un vasto set de estudio se extendía más allá, tan masivo que su pura escala era abrumadora. Sin embargo, en el centro, donde debería haber estado el escenario principal del programa de entrevistas, ya no parecía funcional. Las luces del techo, antes brillantes, ya se habían derrumbado a medias. Accesorios de iluminación destrozados, vigas de metal retorcidas y polvo cubrían los muebles del escenario y el suelo en un desorden caótico. Incluso ahora, a través de los huecos de la destrucción, el bombardeo del fuego sagrado seguía cayendo. La audiencia murmuraba confundida. Atrapados en sus asientos, inicialmente habían encontrado todo este desastre entretenido debido a su contaminación, pero pronto, comenzarían a gritar por sus vidas. Kim Soleum se tragó un suspiro. La transmisión en vivo está completamente arruinada. Los restos de un programa de variedades destrozado yacían ante ellos. Y entonces... ¡oh! En el corazón del escenario medio destruido, un único artista se erguía. Has venido por tu propia voluntad. El anfitrión. Incluso mientras el escenario se reducía a escombros, incluso mientras el bombardeo del fuego sagrado caía como meteoritos, él simplemente se apoyaba en su escritorio, iluminado por la misma destrucción que caía sobre él. Ya sabía exactamente quién se había atrevido a romper el set. Sin embargo, no gritó de rabia. Simplemente se quedó allí, mirando en silencio al intruso que había irrumpido en el escenario. Y fue como si ya entendiera que quien se movía dentro de ese cuerpo no era su amigo, sino el mercenario convocado a través de la baliza de rescate. Por un momento, Kim Soleum sintió como si sus ojos se hubieran cruzado con los del anfitrión a través de la pantalla. Tragó saliva. Líder de escuadrón. Sí. De aquí en adelante, algo completamente absurdo podría suceder. El anfitrión levantó la mano. Como si todavía estuviera presentando el programa de entrevistas. Como si el programa aún continuara. Me complace presentar al cerebro detrás de esta catástrofe. Clic. Uno de los pocos focos restantes iluminó de repente a Kim Soleum. El que destruyó el set del programa de entrevistas y causó el caos durante la transmisión en vivo. ¡Oh, qué impactante! Es un miembro de la audiencia del episodio anterior. Por favor, denle la bienvenida con aplausos. Ah, los abucheos también son una opción aceptable. Inmediatamente había reconocido a Lee Jaeon por quien era. Un villano que ha cometido un crimen tan atroz debe enfrentar un desafío adecuado, dificultades y pruebas apropiadas, y por supuesto, castigo. El escenario se oscurecía cada vez más. Ah, sí. En la época medieval, las ejecuciones eran un festival público, ¿no? Por supuesto, nuestro programa de entrevistas no haría algo tan aburrido como un ahorcamiento. Esta noche, presentamos un nuevo segmento sorpresa. Se llama... La silueta del anfitrión levantó ambas manos en las sombras. Y su sombra comenzó a crecer. Más grande. Más grande. Y aún más grande, hasta que su sombra cubrió por completo la pared detrás de él. ¡Zas! Las paredes del set circundante se desvanecieron en la oscuridad. En el escenario aparentemente flotante, una enorme cabeza de televisión esférica comenzó a descender. ¡Zas! Un televisor CRT colosal, tan grande como todo el escenario, se estrelló, aplastando la entrada de invitados debajo de él. La mano enguantada del presentador, ahora gigantesca, descansaba debajo del enorme televisor como si apoyara su barbilla, mientras la otra mano señalaba directamente a Kim Soleum, como si disparara un arma.
Una actuación impresionante, una emoción vertiginosa, terroríficamente divertido y deliciosamente emocionante. Acrobacias de castigo. En la pantalla del televisor, un deslumbrante letrero de neón parpadeante se iluminó con docenas de bombillas. El emocionante castigo de Brown. Bum 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 bum. Comenzó un redoble de tambores. Los nudillos enguantados del presentador golpearon el set arruinado, como una cuenta regresiva para el siguiente acto del programa. El sonido de los tambores, como el preludio de un truco de circo. No intentará matarme de inmediato. Lee Jaeon levantó la mirada, escuchando las palabras del dueño original del cuerpo. Todavía es una transmisión en vivo. La pantalla negra del televisor se vino abajo. Y ahora, el espectáculo comienza. ¡Boom! La silueta de Kim Soleum fue tragada por completo. Ahora bien. El televisor anticuado levantó la cabeza una vez más. Dentro de su pantalla, la figura atrapada de Kim Soleum era visible. La audiencia, emocionada por el espectáculo, estalló en aplausos ante esta fascinante ilusión. Echamos un vistazo a sus habilidades. Las luces del escenario parpadearon. Apareció un subtítulo. Las luces del escenario parpadearon. Apareció un subtítulo. Dentro del televisor, una horda de monstruos con forma de osito de peluche mostraron sus colmillos y se abalanzaron sobre Kim Soleum, intentando arrancarle la piel, tal como lo habían hecho con el dueño negligente del pasado. Pero el cuerpo de Kim Soleum exhibió una fuerza tan antinatural, y abrió las fauces de los osos, obligándolos a morderse entre sí. Corrió. El fondo del televisor cambió, formando un nuevo escenario. Una ciudad de noche. Un callejón. Una tapa de alcantarilla. Castigo 2. Los brazos de la alcantarilla. De las rejillas de la alcantarilla, brotaron brazos grotescos. Kim Soleum los pisoteó, luego se balanceó sobre un farol como un acróbata, esquivando por poco las manos alargadas y esqueléticas que se arrastraban hacia él. Cada desafío reflejaba un invitado anterior que el propio Kim Soleum había sugerido una vez para el programa. Despiadado y absurdo, cada castigo lo empujaba más y más cerca de un callejón sin salida. ¡Oh, cielos! Pero Kim Soleum lo sobrevivió a todos. Su brazo izquierdo estaba fracturado. Su frente estaba abierta. Sin embargo, mientras no lo atraparan, el castigo no terminaría. A medida que aumentaban los números de castigo, se volvían aún más brutales y horripilantes. Castigo 3, castigo 4, castigo 5. ¡Clang! Kim Soleum apenas escapó de un restaurante gourmet especializado en cocinar seres sintientes, esquivando el cuchillo de carnicero del chef, a costa de perder algunos mechones de cabello. Y luego. Castigo 6. El espantapájaros carmesí. Un vasto campo de maíz. De los tallos y hojas densamente crecidos, una criatura retorcida y de múltiples extremidades se deslizó, persiguiendo a Kim Soleum como un ciempiés. A estas alturas, escapar parecía imposible. Pero quien controlaba el cuerpo de Kim Soleum era un personaje nombrado de los registros de exploración oscura, empleado del equipo de exploración de campo. Esquivando como un acróbata, contraatacó. Y con un destello del cuchillo chupasangre. ¡Corte! 3 o 4 extremidades del espantapájaros fueron cercenadas. La audiencia jadeó con asombro. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo. En una historia de terror sobre un monstruo en un campo de maíz, nunca se podía ganar por la fuerza bruta. Su cuerpo ya herido tenía límites. Así que este castigo fue diseñado para que yo muriera. Kim Soleum esperó. Esperó. Esperó el momento. Justo cuando el espantapájaros se abalanzó para atacar. Ahora. Siguiendo el consejo de Kim Soleum, Lee Jaeon giró bruscamente en un ángulo cerrado. Y luego, corrió a toda velocidad. Hacia la pantalla del televisor. ¿Qué? Se está haciendo más grande. Y luego. ¡Oh! Saltó directamente del televisor. El cuerpo de Kim Soleum rodó por el suelo, y Lee Jaeon aterrizó en una caída controlada. ¡Bah! ¡Loco! La audiencia enloqueció. ¡Increíble! ¡Dios mío! Por un momento, el propio presentador pareció olvidar su ira. Lo que importaba ahora era que el programa había alcanzado nuevas alturas.
Como si lo único que importara en el mundo fuera que un buen programa pudiera completarse, un emoticón sonriente apareció en la pantalla del enorme televisor antiguo con el acompañamiento de la voz brillante de un animador. Para superar 6 castigos. Eso fue absolutamente emocionante. Un espectáculo impresionante y que te mantiene al borde del asiento. Ah, verdaderamente delicioso. Todos lo disfrutaron. Sí. La audiencia estalló en vítores. Y luego, el presentador, hablando con una voz suave y aterciopelada desde el interior del colosal televisor, respondió: Bueno, entonces. Vuelve y toma el 7º castigo. La pantalla del televisor se acercó una vez más. Los vítores de la audiencia fueron dulces, ¿verdad? Debes corresponder a su entusiasmo. Oh, no podemos terminarlo ahora, mira cuánto les encanta. Sigue. Sigue. En ese momento, de entre los escombros, un miembro anónimo y sin rostro del equipo apenas logró recuperar un cuaderno de bocetos y lo levantó desde debajo del escenario. Alerta de emergencia. Ajá. El televisor se detuvo. Oh, ¿quieres ver eso? Es hora de un corte comercial. La audiencia gimió de decepción. Jaja, por mucho que lo lamente, debemos terminar este segmento sorpresa aquí. Pero no se preocupen, un final extravagante les espera a todos. Y, por supuesto, este breve corte comercial solo aumentará su anticipación. Con un emoticón sonriente en su pantalla, la cabeza del televisor hizo una reverencia a su audiencia. Sí. Cuando las cámaras se apaguen, cuando los ojos de la audiencia se hayan ido, cuando las luces del escenario se oscurezcan. El presentador se dirigió a la figura de Kim Soleum. ¿Quién puede decir qué cosas maravillosas podrían pasarle a un invitado después de que termine su segmento? Volveremos en breve. Clic. Las luces de la cámara se apagaron. Sin embargo, los miembros del equipo no se acercaron para limpiar el escenario medio destruido. En la oscuridad, con las voces murmurantes de la audiencia aún vívidamente presentes. El anfitrión levantó la mano. Fijó su mirada en el ahora inútil invitado de un segmento terminado. En el tonto imprudente que se atrevió a destruir su set y romper a su querido amigo. Y entonces, los gigantes dedos enguantados se presionaron lentamente, a punto de producir un chasquido escalofriante. Brown. La mano se detuvo. ¿Incineraste mi cuerpo de peluche? Ajá. Así que has vuelto a esa forma. ¿Has vuelto arrastrándote para pedir ayuda? ¡Qué descaro! Aunque, el descaro es una virtud en el mundo del espectáculo. No. Lee Jaeon, aún pilotando el cuerpo de Kim Soleum, recitó sus palabras con calma. Solo tenía una pregunta. El emoticón desapareció de la pantalla del televisor. Lo sabía. Kim Soleum estaba seguro. Brown no podía leer sus pensamientos en este momento. Porque quien hablaba directamente con Brown era Lee Jaeon. Así como leer un guión en voz alta no significa conocer la intención completa del dramaturgo, Brown no tenía forma de descifrarla verdaderamente detrás de las palabras. Y lo mismo se aplicaba a Kim Soleum. Porque no estoy realmente aquí. Estaba viendo y escuchando todo indirectamente. En la persuasión, el contexto y la atmósfera juegan un papel crucial. Pero en este momento, toda la información se filtraba únicamente a través de palabras y elementos visuales. Sin la experiencia sensorial completa, podía resistir la persuasión del gran anfitrión. Eso significaba que, por primera vez, podían tener una conversación real. Una conversación genuina. Una en la que ninguna de las partes podía ver la mente del otro, donde tendrían que escuchar, interpretar y realmente interactuar. ¿Me escucharás? Creo que no esperarás esta pregunta. Ah. El farol a veces puede ser útil en el escenario. Pero tales tácticas solo funcionan con aficionados, no con un verdadero artista. El maestro de este creepypasta de programa de entrevistas fijó su mirada invisible en él. ¿De verdad crees que recitar viejos guiones gastados, historias de terror comunes o tópicos aburridos será suficiente para conmoverme? Pero no es eso. Es solo una pregunta personal. Su voz era tranquila. Una pregunta personal. Sí. Los labios de Kim Soleum se movieron. Fue frustrante ser un buen amigo. La pantalla del televisor se congeló.
Pero, aún así, su voz suave continuó. Un artista que encuentra su papel asignado sofocante no merece estar en el escenario. En ese sentido, Brown nunca se ha sentido confinado por las máscaras. Ya veo. Porque cuando era un muñeco de peluche, me sentía bastante atrapado y asustado. Solo me preguntaba si alguna vez te sentiste de la misma manera. Formando empatía y conexión. Predecible, qué aburrido. Adelante, gasta tu aliento tratando de justificar por qué no debería incinerarte a ti y a ese gruñón aquí y ahora. Antes de que terminen los comerciales. Kim So-leun pensó. Sabía que, si simplemente huía ahora, inevitablemente enfrentaría un final aún peor en el futuro. Aún así, apostar todo en este juego seguía siendo una opción para él. Pero para Kim So-leun, una apuesta solo valía la pena si había una posibilidad real de éxito. Y tenía sus razones para hacer esta apuesta. Esta era la posibilidad a la que se aferraba. Entonces, ser un buen amigo te hizo feliz.